Normalmente las personas no saben diferenciar, hablamos de hipnosis y no se disocia o no se hace hincapié en que una cosa es la hipnosis de espectáculo, el método, las técnicas que se utilizan y la hipnosis aplicada en terapia. Si tuviéramos que sintetizar, podemos decir que hay una serie de métodos técnicas porque no existe una sola técnica, un solo método, una sola palabra o gestos para hipnotizar. Hay muchas, dependiendo de la idiosincrasia particular de cada persona. Hay personas que requieren la llamada hipnosis más autoritaria, más imperativa, la hipnosis que parece que impone a la persona que entre en un estado que llamamos hipnosis, y otros métodos, otras técnicas, las llamadas técnicas naturalistas sorrisonianas, que es una hipnosis, es un método, una tecnología que acompaña, que orienta, que sugiere. Son dos formas distintas de hipnotizar, pero aún así, aunque se utilizara la misma técnica, en síntesis, aunque las dos personas, la persona que está siendo hipnotizada por el hipnotizador y la persona que está siendo hipnotizada por el hipnoterapeuta, aunque llegasen al mismo estado llamado de hipnosis, una vez que la persona está en ese estado de sugestionabilidad, estado de trance, etc., el hipnotizador lleva a la persona hipnotizada a el espectáculo, a esos números circenses. Ahora, no sé, te pones a cuatro patas y ladras como un perrito lulú, ahora haces esto, haces lo otro. Da la impresión de que el hipnotizador tiene total control sobre la voluntad del sujeto hipnotizado, que está en sus manos, ¿no? Ya hemos dicho que esto no es así, pero en ese contexto ocurre. Y el mismo estado de conciencia llamado estado de hipnosis, estado de sugestionabilidad, de receptividad, preponderancia del hemisferio cerebral derecho, inhibición de la mente racional, etcétera, ese estado mental, cerebral tan propicio a realizar cambios, es lo que va a utilizar el hipnoterapeuta. Va a utilizar las capacidades de la mente para hacer una cosa u otra, y esa es la gran diferencia. En la hipnosis de espectáculo, a mí particularmente la práctica no me interesa, pero como investigación psicológica, científica, es muy interesante. ¿Cómo es posible, desde el punto de vista de la psicología, del estudio de la psicología, del comportamiento humano, cómo es posible que personas serias, adultas, con voluntad, con dominio de su vida, gente segura, etcétera, según momento, según contexto, dejan el poder de la voluntad, el poder de discernir, hago esto, no lo hago, etcétera, lo dejan en manos de un extraño? Y ese extraño, y esto es importante de reflexionar, ¿qué es lo que va a utilizar para, entre comillas, anular la voluntad y hacer que la persona hipnotizada haga lo que él le dice, lo que él le sugiere? ¿Qué es lo que va a utilizar? ¿Alguna sustancia? ¿Algún elemento químico? No. El verbo, la palabra. El doctor William Kroger ya hacía hincapié. El uso del lenguaje, la semántica, dirigida hacia el córtex cerebral, sede del pensamiento racional, de la voluntad de la persona, lo inhibe, no lo anula. Ese tópico fuera, la persona es consciente y la persona se deja llevar y hace y evoca y hace como si estuviera ocurriendo todo y se deja sugestionar hasta un punto, en el momento que el hipnotizador dirigiera algunas palabras, algo que atente contra su ética, su voluntad, la persona sale del trance y termina la sesión. Pero mientras que no haya nada de esto, se deja llevar y está actuando en función de esa sugestionabilidad. No deja de ser curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona ceda su voluntad, la capacidad de discernir, lo deja todo en manos de el hipnotizador? Pero ¿qué es lo que hace el hipnotizador? Repito, hablar, sugestionar. Eso nos invita desde el punto de vista psicológico a la reflexión. El tremendo poder de la palabra, del verbo. Por eso dice las Sagradas Escrituras, ¿no?, que el principio era el verbo era Dios, etc. Desde el punto de vista psicológico es importante del poder de la sugestión, del poder de lo que digamos, cómo va a influir. Constantemente. También se dice que la hipnosis, al fin y al cabo, es simplemente un intercambio, es la interrelación entre los seres humanos, cómo nos influimos, cómo nos condicionamos mentalmente, emocionalmente, a través del verbo y la palabra. La hipnosis tiene un poder extraordinario y ahora os invito a la reflexión. ¿Cómo se han realizado grandes movimientos sociales, políticos, religiosos?
Hitler, ¿qué es lo que hacía? Con las masas enfervecidas, ¿ante qué? El verbo, la palabra, en sus mítines movió a Alemania y ya sabemos lo que se organizó. ¿Y qué hizo Hitler? Hablar, sugestionar a las masas. Los movimientos, las ideologías políticas, las ideologías religiosas, ¿no? El cristianismo, el budismo, cualquier religión de masas, siempre ha habido un personaje. ¿Qué es lo que ha hecho esencialmente? Hipnotizar a la gente. ¿Por qué? Cambiar sus estados de conciencia, cambiar sus perspectivas, transmitirle mensajes de esperanza, de ilusión, de amor, de fraternidad o de lo que sea. ¿Y qué es lo que utiliza? El verbo, la palabra. ¿Qué es lo que utiliza el hipnotizador? El verbo, la palabra, para influir en la persona, cambiar su perspectiva, cambiar su forma de pensar, sentir y actuar y generar una nueva visión, y que utilice los recursos, cambiar la perspectiva y utilizar una visión diferente. El poder de la hipnosis está en todo. No es solamente la hipnosis el momento en que el hipnotizador hipnotiza a alguien y le hace hacer la gallina o esas tonterías. La hipnosis no se circunscribe solamente a un gabinete donde una persona tiene un montón de problemas y yo, sin hacer nada físicamente, solamente con la palabra, con el verbo, he logrado que cambie su estado de conciencia y que salga con una nueva visión, con una nueva perspectiva. Es el verbo, la palabra, el verbo, hipnotizar, es decir, influir en el ánimo de las personas. Puede ser negativo o puede ser positivo. Si le dices no vales para nada, eres tonto, etcétera, etcétera, como muchas veces algunos hemos vivido la infancia, nos han condicionado nuestros abuelos, nuestros padres con la palabra. Y de mayores podemos tener determinados complejos o miedos porque nos han sugestionado, nos han transmitido mensajes, nos han hipnotizado. Lo que pasa es que en ese momento no pensábamos que nos estábamos hipnotizando, nadie se lo cuestiona así. Y cuando a un deportista, a una persona se le dice tú puedes, tú vales, ánimo, adelante, adelante, le animamos, le estimulamos y esa persona levanta su ánimo, alcanza una meta, un objetivo, se siente mejor. La hipnosis está en todo, porque la hipnosis es algo psicológico, pertenece a la psique. Por lo tanto, allí donde hay una persona capaz de pensar, sentir, de transmitir un mensaje, va a influir negativo o positivamente. Yo creo que eso es la esencia de lo que es la hipnosis. Y la diferencia entre hipnotizador y hipnoterapeuta es eso. Depende del uso que hagas tú con la palabra, porque vas a influirle, negativo o positivamente. Creo que eso es fundamental.